Bienvenidos a La Cosa Nostra. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Bien, por hoy aquí. vamos a hablar sobre Westworld, la serie de HBO que lo está petando, ¿vale? Así Sí, sí, como... muy interesante esta serie. Sí, la verdad es que está teniendo buena referencia y que Westworld, HBO se está tomando bastante tiempo en hacer cada temporada. Es decir, que hay un desfase de 2 años en cada temporada. Es decir, se la están currando con tiempo porque quieren que sea una de sus series estrella. No me Sin extraña, embargo, teniendo en cuenta que generalmente se tarda un año en pasar de una serie a otra, salvo excepciones. sí. eh, sí, implica eso, una buena preparación y un buen trabajo en estudio. Ujú. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Vale, un poco la trama para ubicar, digamos, a los espectadores vendría a ser la siguiente. La historia está ubicada en un parque de androides con una ambientación temática aleatoria. Ujú, Por el título de la serie se da sobre todo importancia al salvaje oeste, de ahí que se llame Westworld, en la que los humanos, que son conocidos como los huéspedes, entran para disfrutar de lo que de lo que este parque puede ofrecer. ¿De ujú. acuerdo? Con unos anfitriones que serían Uh-huh. estos androides o Sí, humanoides, mejor dicho, de los cuales disfrutar, sí, efectivamente. androides diría yo, o anfitriones que digamos que están allí y que cumplen, digamos, la función de NPCs. Para aquellos que jueguen a videojuegos entienden esta referencia. Sí, sí, efectivamente. Vale, ¿cuál viene a ser un poco la cuestión en un primer momento? Que es que cumplen con una determinada narrativa programada por los dueños del parque. Ujú, Vale, efectivamente. bueno, personajes así principales que yo creo que hay que tener en cuenta, personajes como Ford, como Arnold, como Bernard, Dolores, Bernard, William, Logan, Maeve, o bueno, por supuesto, Bernard, que vendría a ser un poco el alter ego de Arnold, por así decirlo. ujú. Esto es obvio, ¿vale? Pero hay spoilers, ¿vale? Es decir, por si acaso, Hay que aquí hay estar spoilers preparado. a punta pala. ¿Vale? Nosotros no nos centraremos, digamos, en lo que es la superhistoria, aunque evidentemente va a haber que tocarlo, vamos a tocar temas que están impresas en la historia, pero que en las que quizás la gente es posible que se pierda mucho, porque Sí, dan muchos saltos temporales, meten muchas cosas, y es sí. verdad que hay muchas cuestiones que quizás no se han contado lo suficientemente bien o que quizás la gente no haya entendido. Es normal. Sí, los saltos temporales al principio pueden ser un problema. De hecho, va a seguir con esa temática. Problema en el sentido de hilarlo, hasta que al final lo hilan muy bien, sobre todo en el último capítulo de temporada, para Sí. luego volver a utilizar ese mismo sistema argumental, ¿no? Ese hilo con varias etapas que necesitas volver a rehilarlo todo. Está bastante curioso esa forma de argumentar. Ujú. Vale. El primer tema que yo creo que habría que tocar dentro de lo que es la cuestión, la trama, es el parque, que Sí, digamos cuenta con una serie de cosas que es los seres humanos pueden hacer lo que quieran en ese parque, no hay consecuencias, no existe la causa-efecto y los robots no tienen tampoco ninguna posibilidad de defenderse, están metidos en una narrativa que se va retroalimentándose una vez tras otra. Y al día aprenden, siguiente pero está vuelta al otro. preprogramada. Ujú. Es decir, Efectivamente. aquí entraría en juego, yo creo, a ver si estás tú de acuerdo o no, las 3 leyes de la robótica. Sí, Asimov va a estar muy presente en vamos, yo creo que en cualquier película o serie que trate la robótica, Asimov como uno de los padres, no el único, pero uno de los padres, digamos, de leyes a nivel de robótica, pues sí, va a estar sí o sí relacionado con ella, con no poder hacer daño a los anfitriones, cualquier cosa que pueda hacer daño a los anfitriones, pero pueda hacerte daño a ti, pues tienes que anteponerte a los anfitriones. Obviamente, si más tarde ves que puedes librarte de tus propios daños siendo ese huésped, no, perdón, ese anfitrión, pues mejor todavía. Pero
claro, las leyes de la robótica en este sentido siempre va priorizando. La primera es la más importante. Si puedes conservarte como robot sin causar ningún daño, pues mejor, porque ese sería la autoconservación como robot, sería la segunda ley. Y si no te queda más remedio, pues oye, te tendrás que autolesionar para luego tendrás, o sea, autolesionar me refiero al robot, pues no te queda Sí. otra, pero tienes que salvar a ese humano, pues priorizas. Y luego ya estaría, pues si puedes conseguir las dos cosas, mejor. Autoconservación tanto del ser humano como del robot, mejor. Sería lo óptimo, ¿no? Sería llegar a ese Mm, punto de la tercera ley. Sí, va de primera a segunda a tercera. Sí, mm. es eso. Vale. Aquí entra, Y digamos, el primer conflicto de la trama. sí, Tenemos sí, 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 el sí. parque, tenemos a los autómatas, tenemos a los humanos que hacen lo que les sale de las narices, Sí, pero aquí aparece la insatisfacción por parte de William, personaje interpretado por Ed Harris. sí, bueno, por Ed Harris y luego yo creo que también por unos Sí, cuantos sí, está el William anfitriones. joven, que ahora mismo no caigo cómo se llama el actor, Yo pero tampoco. claro, es importante, digo el mayor, por así decirlo, porque es el que está insatisfecho con el parque. Es decir, se pasa la vida en el parque, Sí. pero Ahora parece ser parece ser que no ha estado todo el rato, pero sí es el que más tiempo ha estado metido dentro del parque. Es lo sí, que que se da a prácticamente lo ha entender convertido en su en esta realidad. tercera, pero vamos. Es decir, lo ha convertido en su realidad, en lo único que de alguna manera existe. Existe hasta cierto punto en el que Y busca, por así decirlo, experiencias más importantes, que esto ya no es suficiente, que esto podía valer para cuando el parque se abrió en su momento, que ahí es cuando aparece su yo joven con Logan, que es su cuñado, que claro, para Logan que la era, gente se a haga una Logan idea, era. el que interpreta al príncipe de Caspia en las crónicas de Narnia. Ajá. Y bueno, lo que te decía, está por un lado esa insatisfacción humana, pero luego está también la propia insatisfacción de algunos de los anfitriones. Por ejemplo, Maeve o Dolores, yo creo que son los más importantes en cuanto a la Sí, propia insatisfacción. Posiblemente Bernard también. Pero bueno, estos tres robots hay que tenerlos muy en cuenta, ya que van a ser imprescindibles claro, pero para... hay que entender por qué surge todo esto. Y aquí es Claro. donde entra, de alguna manera, el segundo elemento que yo considero que es importante de la primera temporada, y es el concepto del laberinto. Sí, fíjate otro concepto griego. Ya hay unos cuantos. Por una parte está el laberinto griego, no hay que olvidarse de Dédalo e Ícaro, y Dédalo es el que lo creó, Ícaro es su hijo, estuvieron los dos encerrados en la mitología clásica y al final consiguen salir volando, hasta que obviamente Ícaro cae. Dédalo se salva. Pero bueno, veremos también otros temas. Por ejemplo, hemos estado hablando del apellido Delos. Delos también es una isla griega Mm, y en esta isla pues resulta que nacieron tanto Artemisa como Apolo, hijos ambos de Zeus y Leto. Leto era un romance que tuvo este dios. Y bueno, pues lo curioso es que también está muy relacionado con esta temática. Por una mm, parte está la parte salvaje, Wild sí. West, ¿no? Que es a lo que hace referencia, ¿no? La parte salvaje, natural, a la que hace referencia Artemisa, también la caza. Y por otra está la parte apolínea, ¿no? La parte de Apolo, que está más relacionado con las musas, la ciencia, la enseñanza, lo cual también es un contraste bastante interesante. Sí. Y Y la luego, bueno, fino, entonces. sí, 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 está todo muy, muy entremezclado. Y bueno, hemos hablado de robótica un poco, pero se nos ha pasado, bueno, ha habido otros casos de robótica en otros, no solamente aquí, sino también en otros mundos, por así decirlo, ¿no? O Sí, cómics, Entonces, yo creo sí, que sí, también, no es un elemento único de las series de televisión o de las películas. Está claro que los claro, libros, los cómics y demás también han hecho, bueno, los videojuegos, por supuesto. Cada sí, cual ha puesto su obviamente. granito de arena. Claro. Entonces, yo, por ejemplo,
creo que esto va a ser bastante interesante. Aquí tenemos Ghost in the Shell, sí. a The Ghost in the Shell. Además está en original, en japonés e inglés. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Ha habido películas también de Ghost in the Shell, esta es la También. segunda, Innocence. Y bueno, este es también francés. Esto se llama Ian. Ese Ian, no lo que conozco. es francés, yo creo que es poco conocido. Y aquí en la editorial en España es Deep Books. Y bueno, es inteligencia artificial neuromecánica, lo que implica también un autoaprendizaje con supuestamente una especie de red neuronal cibernética, Sí. lo cual lo hace muy interesante. En música pues podemos coger también muchas referencias como Billy Idol con el disco Cyberpunk y bueno, también hay juego de rol llamado Cyberpunk y otras muchísimas referencias. Akira, Tron Cierto. o por ejemplo Robocop o Terminator pues también podrían estar dentro, ¿no? Yo creo que como base no estaría mal tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, la serie como tal se basa en una película de los años 70 del mismo nombre, que hace referencia en cierto modo a esto, evidentemente con los efectos propios de los años 70, totalmente arcaicos para la época actual, Claro, evidentemente claro, han claro. pasado 50 años, casi 50 años, y quieras o no, pues eso se nota, evidentemente. Pero la idea venía a ser muy parecida en el fondo. El planteamiento es lo mismo. Lo que pasa es que yo entiendo que era un tema muy denso como para meterlo en una película. Yo creo que el formato serie le da un plus, aparte de la época actual, que es perfecto para los efectos especiales, en este sentido, que con un Claro, buen guión los le... efectos especiales, la verdad es que pueden llegar a ser importantes. Ahora se ha logrado muchísimo. Yo creo que en muchísimos aspectos de otras películas pues se ha conseguido un logro en los efectos especiales, pero luego ha decaído en el guión. Sí, Mm, es verdad. si cogen, por ejemplo, luego o sea, lo que hacen es alargar el guión bien hilado para que el guión coja fuerza, bienvenido sea. Mm, que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y muchas veces se falla a nivel de películas en este sentido. Lo cual, como digo, es un plus, no es una crítica mala. No, no, está claro. A ver, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la industria cinematográfica e incluso de series de televisión, aunque este será menos porque vivimos en el boom de las series, por así decirlo, es un hecho. Es decir, nunca ha habido tantas series de televisión como ahora. Y eso también tiene, pues, evidentemente, que hay un mercado voraz y gigantesco que claro, no todo el mundo puede consumir todo, así que te tienes que mejorar en la calidad. Y en ese Claro, aspecto yo creo que HBO ha sabido tocar un tema que es interesante. No está acostumbrado a él, porque este tipo de cosas no está acostumbrado a HBO. Por lo general, a HBO le gusta más contar historias ubicadas en el mundo real y en otras épocas. sí, Épocas eso recientes es cierto. muchas veces, pero época respecto a esto que sería en el futuro y en un mundo, no sé si llamarlo distopía cyberpunk, porque tampoco lo definiría Sí, así. yo diría que sí. Si te das cuenta, es un mundo futurista. Es verdad que no es caótico como sí, que es lo que más se espera del cyberpunk, pero sí hay una crítica bastante fuerte a la sociedad. Sí. Sí es en cierto modo distópico, con muertes, con otros muchos aspectos a los que sí hay que tener en cuenta. Y luego si te ves, por ejemplo, bueno, en estas dos temporadas a lo mejor no se ve tanto porque sueles estar dentro de ese Sí, del mundo parque. artificial creado, pero cuando te vas a esta tercera, Uh -huh. ves cómo es el mundo actual y te recuerda mucho a Tron. Sí. Muy futurista, muy laberíntico, por ejemplo, o con muchas referencias al laberinto Uh -huh. dentro de la propia empresa. Todo muy enmarañado. No hay tanta destrucción como tal, pero sí hay bastante crimen. Incluso en este último, o sea, en este último no, en este primero de la tercera Uh -huh. temporada,
se podría hacer referencia a una replicación con el más estilo doppelganger. O sea, Sí, yo hago a alguien a mi imagen y semejanza, pero es el robot el que me controla, lo cual es completamente ciber. Ciber es otra palabra que mucha gente no sabe, pero hace referencia al cibernete. El cibernete es el que maneja el barco. En la sí. Grecia clásica era, pues eso, el timonel de un navío. Lo Oh, qué cual, curioso. claro, es todo, cuando ya vas aprendiendo todo este tipo de cosas, todo te viene, te explota la cabeza, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién controla a quién? Y esa es una pregunta que es constante en este tipo de cyberpunk, ¿no? Mm, Ya puede ser a través de informática o puede ser a través de otras cosas. En este caso se ha escogido la robótica, que también está sí. muy relacionada, claro, pero no deja de ser programación. Sí, cierto. En cuanto a la idea del laberinto, para un poco volver a este concepto, según la perspectiva de William, se trataría de un supuesto nivel hardcore, llamémoslo así, o Ujú. un nivel o un bonus dentro de un videojuego, podría describirse así, dentro del parque para darle un desafío que ya no supone el parque para él. Claro, Por tanto, buscaría un nivel más, es decir, es como el que para los que son jugadores de la saga Souls, pues buscarían el siguiente nivel, es decir, no es suficiente, quieren más, porque se ha convertido ya en algo fácil para ellos. claro. Algo que da relación a la insatisfacción del huésped, ¿no? Sí, En este sentido. Hay claro. gente que, bueno, está un rato y ya está, divertimento, pero aquellos que quieren verlo todo tan extenso y quieren llegar hasta el punto final pasando Sí, por que todo, querer un reto, que eso joder, es comprensible también. Y si has estado 30 años en el parque y demás, lo que buscas es nuevas experiencias. claro, claro, Que es claro. comprensible, el ser humano necesita cada vez más experiencias, es una parte natural también nuestra. Pero claro, dentro de este laberinto, o el planteamiento del laberinto surge con otro concepto, que es lo que hemos hablado de Dolores y Maeve, que de alguna manera a raíz del sufrimiento que ellas procesan y que en teoría no deberían de sentir nada porque son inteligencias artificiales, por tanto no Claro, sienten dolor, ni amor, ni ningún tipo de emoción humana, claro. tienen la Eso necesidad hasta, de protegerse y de proteger a otros. Algo despierta. claro, efectivamente, las emociones en los robots es algo que todavía no se ha llegado a conseguir. Sí se ha experimentado, digamos, la posibilidad de que se logre. Y este es un dato, pues, que solo lo lograría, digamos, una inteligencia artificial fuerte. Sí, Lo cual, lo que implica esto, ya no es solamente saber, es interpretar las emociones, saber si realmente las sientes. Es algo bastante puntero, es algo que se ha tratado muchas veces, pero que sigue siendo algo a tener en cuenta porque todavía es algo que no se ha llegado en la actualidad. Y eso que muchas veces se hablaba de películas, "Guau, estamos en 2019, 2020, sí. 2049, ¿no? Y bueno, estábamos hablando pues a lo mejor de empezar a hablar en los 70 finales y hasta los 90 más o menos, Uh-huh. y claro, el 2019 era muy lejano. Ahora Sí. que estamos en 2020 y lo hemos pasado, todavía no se ha logrado. Es algo muy, muy interesante. Sí, desde luego. De hecho, aquí chocan dos visiones dentro del parque, que es la visión de Ford, que es el creador como tal de Ujú. Westworld, y que Sí, digamos, bueno, es el creador de las narrativas, de todas las historias, y luego estaría Arnold, claro. que Uno se es está Anthony dando... Hopkins, ¿no? Sí, el primero es Ford. Anthony Hopkins y Arnold, no me acuerdo exactamente por quién está interpretado, no me acuerdo del nombre del actor. Es cierto. Pero este hombre en cuestión se da cuenta de una cosa, que es que los anfitriones tienen un gran potencial y que podrían llegar a adquirir conciencia. Esto es algo que a Ford le asusta, porque claro, si unos seres tienen conciencia y se los cargan, les roban todos los días o les hacen cosas peores que no se pueden decir por YouTube porque nos capan el vídeo, por Exacto. razones evidentes, eh, claro, significaría que entonces, si tienen conciencia, si son seres que pueden sentir
y que son inteligentes, porque al final esto significa, tiene un nivel de inteligencia similar al del ser humano, claro, significaría que son nuestros semejantes. Sí, esa es otra duda que hay que tener muy en cuenta, ¿no? De hecho, muchas veces se siembra la duda de si de ese personaje es un huésped o un anfitrión, porque no lo sabes a priori. Luego Bueno, cuando se ya ves supone que... que Claro, Arnold en la trama es asesinado porque se lo programa a Dolores con un villano que se hace llamar Wyatt. De alguna manera le mete esa idea en la cabeza y ella con un revólver le dispara a la cabeza, dándole a entender a Ford que él tiene razón. Él ha muerto, pero quiere dar a entender, yo tengo razón con esto, porque esto se puede convertir en un peligro. No claro. obstante, ¿cómo se dice? El parque se abre. No hay Sí, ningún sí. problema, no hay ningún, es decir, porque al final se hace como un formateo del disco duro Claro, todo de empieza, Dolores. digamos, todo empieza con un escenario de prueba. Vamos a ver cómo está en este mismo momento el punto de apertura y de inauguración de este parque. Y fíjate, también es un poco distópico porque empieza a haber problemas. Sí, Entonces empieza a haber problemas desde el principio. Es verdad que el punto fuerte va a ser el propio oeste, sí, pero también hemos visto que no es el último, o sea, el único mundo, por así decirlo, ¿no? Tenemos uno que sale en la primera temporada muy poquito, que es de samuráis, también sí, aparece es en la verdad. segunda. Otro, bueno, en la tercera se hace ver que hay de la Segunda Guerra Mundial, con un Mm. mundo nazi, por así Sí, decirlo. empiezan a salir Y escenarios. en la segunda, si alguien se acuerda de Rudyard Kipling, creador del libro de la selva, bueno, pues el momento en el que él vive y Ujú. que crea este tipo de literatura, vivía en una Inglaterra en la que la India le pertenecía. Es Sí. el Raj británico de la India, Mm. 1800 y pico, ¿no? Matando tigres, bueno, pues también es un poco salvaje en este sentido. No es en el oeste, pero no deja de ser pues un Wild India, por así decirlo. Sí, también aparece un Japón medieval, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. O es la época Sengoku, de guerra como tal, o tardío tirando a... yo creo que sí, sobre todo Sengoku. Mm. O bien tirando a la era Edo. Pero por ser el periodo de guerra, yo diría más la Sengoku. Mm. Sí. Vale, y un poco yendo al plan de Ford, digamos que sería la tercera cuestión importante dentro de lo que es la primera temporada. Vendría a decir algo así como que es consciente Ford de la importancia de los anfitriones. Hasta tal punto, digamos, que los considera que pueden ser el estadio superior de la evolución humana. Es decir, es el siguiente paso lógico en la evolución según Ford. Y que gracias a los ensueños que se supone que menciona Arnold y que de alguna manera su yo robótico, que es Bernard, Ujú. que lo ha diseñado el propio Ford a imagen y semejanza de Arnold. O sea, Sí, esto es cuanto menos llamativo, no sé, o sea, es como muy creepy realmente. Es decir, sí, 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 voy sí, a por supuesto. hacerme un robot que tiene la misma, se comporta igual que mi Tú- amigo, hace la misma vida que mi amigo. Pero Es no es mi decir, es amigo. una cosa como súper heavy, realmente, Sí, y sí. que a veces es consciente de ello, incluso a veces hace cosas bastante bestias, pero el otro como le borra la memoria, pues es como si nunca hubiera existido para él. Claro. Fíjate, estamos hablando de un ensueño que no deja de ser pues, un sueño que tiene la máquina, que muchas veces hace esta función, ¿no? Tú no puedes tener toda la memoria dentro de tu cerebro normal, como persona, Sí, porque si no saturas. Entonces, una manera de olvidar ciertas cosas es a través del sueño. sí, Pero claro, lo que se está haciendo con el ensueño es volver a una especie de reinicio.
Es decir, tú vuelves otra vez al rol que has tenido. Sí, pero con una diferencia, es decir, aparece la consciencia. Claro, pero a largo plazo. Es Sí, sí, decir, a largo plazo, o sea, tiene que tú pasar tienes años. Para varias, Dolores y esta gente tiene que pasar como 30 años. tú tienes varias programaciones en Ujú. función de ciertas cosas que haga la gente cuando llegue en el parque. Sí, Pero vas a tener tu propio rol. sí. Si te matan, a lo mejor no vuelves a aparecer en el mismo día, pero sí en otro. Pero bueno, tienes varias posibles rutas en las que tu personaje tiene que hacer su rol como tal, que es a lo que vamos. Para que no se recuerde todo y dejarla, digamos, en un punto cero en el que habían programado hasta el punto en el que quieren, vuelven a hacer un reinicio a través del ensueño, Ujú. lo cual lo hace muy parecido al sueño humano que tenemos nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Claro, al final, aquí lo que sería para entender el final de la primera temporada, que yo creo que es un buen momento para plantearlo, es que Dolores finalmente dispara a todos los humanos. Se supone que va a haber un cambio de narrativa en Westworld y ese cambio Ujú. de narrativa es, bueno, en cierto modo lo que William esperaba, que es una narrativa hardcore, es decir, los robots se rebelan, Ujú. pero no se rebelan conscientemente, o por lo menos no todos. Se Claro, rebelan porque la programación que Ford ha creado quiere que se rebelen. sí, Es efectivamente. decir, no De ahí es el laberinto. libertad. De ahí el O sea, laberinto, ¿no? no hay un concepto de libertad, quizás a excepción de Dolores, que quizás sí que tiene una idea más amplia de lo que busca o de lo que Bueno, quiere. sí que podríamos hablar de libertad. Fíjate, ahora que estás hablando del laberinto como O tal, de Maeve, que quizás tiene una claro, idea, al tú principio parece tienes, programada, ella se da cuenta de que es programada hasta que cambia lo que le han dicho de manera programada, que es lo que tiene que hacer. claro, pero tú fíjate, si tú te coges un laberinto no deja de ser un camino, a Sí. veces con una salida, o sea, una entrada y una salida, y otras en las que es cíclico y Ujú. la propia entrada es la propia salida. Sí, Entonces, fíjate, si cogemos este primer modelo, el de una sola puerta, sí. y lo cual es llegar al centro y volver a salir, es muy curioso, porque, eh, ay, perdón, Ujú. porque de lo que se trata es de hacer el camino y llegar, pues, haciendo tu propia aventura hasta llegar al final, que es por donde has entrado, ¿no? Ujú. Lo cual es muy bonito también, como una especie de referencia poética a lo que habíamos hablado antes. Ujú. Tú haces una serie de aventuras, pero generalmente puede ser lineal o puede ser algo cíclico. Sí. Dependiendo del modelo, pues ahí lo tienes. De hecho, cuando se suele plantear una hipotética rebelión de las máquinas, Ujú. hay como una especie de conciencia que se autoprograma, es decir, es como inteligencia real que acaba cuando se ha acabado con las funciones primarias que se ha dado por parte de una narrativa de un ser humano o Claro, interpretada por un programa de un ser humano. Claro, aquí no tiene esa sensación, aquí es una narrativa planteada por Ford, porque busca de alguna manera, digamos, esa liberación claro. de esos anfitriones. Pero claro, esa liberación, como veremos ahora, y explicaremos la segunda temporada un poco por encima también, Ujú. veremos que hasta cierto punto veremos si es realmente libertad o si es determinismo, porque de alguna manera todo ha sido planeado y diseñado por Ford. Claro, es que están las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte está la propia libertad, como por ejemplo, la educación te libera. Sí, Hay personas que creen que sí y otras que dicen, no, es que estás condenado a ser libre, ¿no? Y haciendo otra referencia filosófica, ¿no? sí, Pero es eso, mientras haces tu proceso laberíntico en tu propio camino, tu propia aventura, tú aprendes. Las máquinas también. sí. Y, y claro, el determinismo también hace referencia a la propia aventura. Ujú. Estás condenado a repetirlo o puedes salir del laberinto, Sí. ¿no? O sea, algo parecido a lo que hacían también con Sócrates y la cueva, ¿no? Mm. Esa caverna de Sócrates, Sí. pues también, oye,
yo he salido y sé que aquí hay una luz tremenda, pero lo que tú ves ahí dentro no es nada. Sí, un poco por tocar el tema de la estética cyberpunk, aquí me recuerda un poco a Blade Runner. Sí, 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 sí. Es decir, la No, idea de, esa última de unos frase de la película. replicantes que buscan ser libres, pero realmente tienen limitaciones propias de que se van a morir en unos años. Claro. No me acuerdo cuántos años eran de vida, era más Eh, larga, me parece, no ¿no? me acuerdo si eran 4 o 5, creo recordar, no, no eran mucho más, porque claro, se supone que eran seres desechables, realmente no cumplen una función orgánica, Mm, eh, cumplen más bien una función utilitaria en esa sociedad y bueno, como cualquier aspecto tecnológico, es decir, ahora mismo estamos hablando a través de un ordenador que tiene una función útil, si no, no existiría. claro. Y fíjate, en Blade Runner también pasa lo mismo. Es otro dato bastante curioso ahora que la mencionas, porque realmente los robots no quieren morir, los replicantes tampoco. Y oye, que yo quiero alargar mi vida. Sí, Yo quiero ser yo, no quiero ser el programa que me han programado para vivir como tú me dices. sí, No es la el miedo determinación, es a una supuesta muerte. claro. Entonces es un estado, fíjate, a nosotros cuando somos pequeños no nos damos cuenta, no le damos importancia a la muerte, pero según vamos creciendo, sí se la vamos cogiendo. Sí. Es esto mismo también le pasa a este tipo de replicante o a los robots que poco a poco han llegado a una inteligencia artificial fuerte, Ujú. lo cual es otro patrón a tener en cuenta. Sí, el hecho de tener miedo, porque supuestamente una máquina no debería tener sentimientos per se, como hemos dicho antes. En Claro, fin, segunda temporada, ¿vale? Que fue un poco por donde hemos acabado. Y la segunda temporada pues empieza con pues tropecientos seres humanos muriendo a base a raíz de de la los salida por la anfitriones que se los puerta, ¿no? cargan. Aparece un personaje nuevo que no había salido, que era Kichita, que era un androide Sí, que hacía sí. representación de un nativo americano, que se obsesiona con la idea del laberinto Ujú, también. Aparece aquí Delos, que lo hemos mencionado antes, que es la empresa del padre de William. Creo que es su ujú. padre, si no recuerdo mal. O su... Sí, también hacen referencia al propio padre y creador. Sí, o Sí, fundador de... Sí. sí, que digamos, en Westworld lo que buscaría, en el parque en general, es crear copias digitales de las personas que pasan por allí para en un futuro poder meter esas copias, esos recuerdos, esas vivencias dentro de un cuerpo de un androide. ¿Con qué objetivo es esto? Alcanzar la inmortalidad. Aquí hay una representación de Ghost in the Shell. Sí, desde luego. En Ghost in the Shell, desde luego, hay muchísimos puntos a tratar. De hecho, si tú te coges, por ejemplo, a Kusanagi o a Batou, Uh -huh, Batou acaba, digamos, en Innocence, que es esta película de aquí, ¿no? La que he enseñado antes, uh -huh. acaba estando en el mismo estado o muy parecido al que estaba Kusanagi al principio. Por esto es una segunda parte. Y Kusanagi, lo que realmente, en el momento en el que está en esa película al final, es algo así como una vida espiritual. O sea, ya casi pasa incluso de la robótica, pasa más al mundo más .net. Yo quiero Uh -huh. estar dentro de la máquina, no algo parecido que, fíjate, también es verdad que estas películas de Ghost in the Shell, la primera, Uh fue -huh. fundamental para Matrix. Sí, se Tiene estrena un en el guión, tiene un 95, ¿no? guión O por ahí. casi idéntico y algunas de las escenas son casi clavadas. Entonces, pero en esta segunda, fíjate, ya es el siguiente, vale, yo soy un robot, me programo, me entreno, pero yo ya no quiero el exoesqueleto, yo ya quiero pasarme directamente a estar dentro de la red. Antes navegaba, ahora ya ni eso, ahora está prácticamente viviendo en la red, la nube, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, ahora sería la nube, cierto, ¿Eh? cierto. Vale, esto, según nos plantea, bueno, nos lo plantea también Ghost in the Shell, en cierto modo, que tienen que hacer muchísimos casos para que funcione. Es decir, la protagonista de Ghost in the Shell, si no recuerdo mal, es la primera que tiene éxito
ante una situación de este tipo, frente Sí. a, no sé si eran cientos de especímenes, llamémoslo así, con el cual se habría experimentado para alcanzar esto y no se habría conseguido. Esto ocurre en Westworld, porque el padre de William técnicamente es un robot, por lo menos tal y como te lo plantean, es un robot con recuerdos humanos. ¿Qué pasa? Que no es capaz de asimilar esos recuerdos humanos, porque son Claro. terriblemente complejos. No, y luego otra cosa que no hemos hablado dentro de la informática, que es el sobreescribir. Mm. Es decir, hemos hablado antes del ensueño, pero ¿qué pasa si dentro del ensueño sobreescribimos, modificamos? Eh, También pasa como tal muchas veces en el sueño humano, ¿no? Piensas en una cosa, estás soñando mientras duermes y a lo mejor acabas en una fantasía. ¿Por qué? Porque está, digamos, como sobreescribiendo o reparando algunas cosas, pero al mismo tiempo es como si tuviésemos pequeños fallos, ¿no? Como, uff, ahora me ha venido esto Sí. y, bueno, es verdad, estamos con la memoria a largo plazo y más, pero al mismo Mm. tiempo creamos algo fantástico porque se ha hilado mal alguna cosa y bueno, y ya hilas con esa fantasía. Pues algo Mm. parecido. Ahora, ¿qué pasa? Que no es lo mismo unas pocas ideas a que tengas tantos metadatos, ¿no? Que a lo mejor tengas que hacer una limpieza a fondo. Mm. Como esta sobrescripción cuando programas y tienes que volver a ordenarlo todo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, muchas veces lo hemos tenido que hacer en algún momento en el ordenador, ¿no? Mm. Esto es que tenemos aquí tantos huecos libres de los bits y tenemos que compactarlos, pues, algo Sí, parecido. comprimir y Eso demás. es, comprimir, justo. Sí, cierto. Vale, aquí digamos que la idea del laberinto no es que desaparezca, pero digamos que entra en un segundo plano porque aparece otro elemento que sí que tiene relevancia, que es la puerta, que es el elemento con el que William se obsesiona. De hecho, se acaba encontrando a su hija Emily Ujú. en el parque. Sí, en otro parque realmente, bueno, dentro del mismo complejo, pero en otro parque temático, que es el del RAC británico. Sí, pero ella va a la parte, digamos, del oeste, con el que se encuentra allí a su padre, le Acaba dice que lleva accidentalmente, mucho tiempo. acaba accidentalmente, ella está cazando y de alguna manera hay algo catastrófico mientras, me parece que iba, de hecho, cazando tigres sobre un elefante indio. Hostia. Algo muy parecido a Willy Fogg, fíjate, ¿no? Aquel que ha visto la serie, enseguida te viene, a Ah, lo mejor no puede por ser, sí. cazar el tigre, pero sí esa imagen de ir en el elefante indio, ¿no? Viajando. Y resulta que hay una especie de catástrofe en este segundo parque temático, o tercero, haciendo referencia al anterior Samuráis, ¿no? Pero en este tercero resulta que también hay una catástrofe que hace que muchos seres acaben en Westworld. Lo cual es una manera de, bueno, es que ahora resulta que se han aglutinado varios parques en uno. Sí, ¿Qué hacemos, no? Otro error. Bueno, sí, básicamente, o sea, porque aquí la idea de todo esto viene a ser que él está obsesionado con el parque, ella quiere sacarle de allí, pero piensa que es un truco de Ford para sacarle de allí. ujú, Y al efectivamente. final se piensa que la hija es un robot, que es un androide, pero no es así. La verdad es que la ¿No? historia de este personaje es muy curiosa, porque su mujer acaba así. Eh, Sí, es decir, nunca la mejor hija dicho. también la palma. No sé quién, creo que se suicidó también. Es decir, realmente él yo creo que está en el parque por escapismo. Sí, o sea, yo creo que sí, teniendo en cuenta que muchas veces cuando hay algo que no nos gusta, dices, "Puf, yo me retiro de aquí, me voy a un sitio donde me sienta bien", y ese sitio donde se siente bien es este Westport, ¿no? Es el primer Sí, sitio donde se metió, donde lo quiere explorar a fondo y se siente cómodo. Entonces, como una parte de indefensión aprendida, es decir, un momento en el que yo ya no quiero saber nada más de este punto, me voy a un sitio donde me siente cómodo y ahí te quedas. Un deber concreto, ¿no? Pues los deberes familiares los deja aislados y él se mete en el parque.
a vivir, digamos, su ficción o su vida interesantísima dentro, pues buscando el laberinto o la puerta o lo que vaya surgiendo. Ujú. Sí. Digamos que aquí cuando empieza esta rebelión por parte de Dolores, que parece que cada vez es mucho más violenta, mucho más cruda, la vemos mucho más, ¿cómo decirlo? Está dispuesta a hacer lo que sea necesario, el fin justifica los medios, para lo que ella Sí. busca, que es alcanzar un sitio llamado La Forja, ¿vale? Un lugar que sería la recopilación de los datos humanos que se supone que Delos está recopilando para su Mm. proyecto de la búsqueda de la inmortalidad. Una fuente de metadatos, en definitiva. Sí, es decir, a Mm. Dolores digamos que le interesa esto, pero le Ya, pero interesa... fíjate, es algo curioso. Un robot que supuestamente no tiene por qué saberlo, quiere llegar a la fuente original y claro, es ¿por qué tiene ese interés? Hombre, Es un punto muy yo interesante, entiendo ¿no? que la lógica es conocer a su enemigo. Es decir, ella ha identificado que el enemigo es el ser humano, que por lo que ella ha visto es un ser corrupto, violento, despiadado y quiere vengarse de él por todo Sí, lo que les ha hecho pasar una vez tras otra en el parque, que esto no lo hemos hablado antes, pero claro, un día tras otro pasa no necesariamente lo mismo, pero pasan cosas muy parecidas todos los días en el parque, hechas a lo mejor por otras personas. ¿Esto recuerda quizás un poco al mito de Sísifo? Bueno, sí hay, ese podría ser uno, ¿no? Tú tienes un sufrimiento porque has hecho un delito o necesitas tener un castigo muy fuerte porque lo que has hecho no está bien. Puede ser Tántalo, puede ser Sísifo. Sísifo lo hace levantando una piedra. Tántalo, por ejemplo, está hasta cuello de agua, quiere comer, pero tampoco puede comer. Joder, ¿y qué hago yo ahora que estoy entre o Damocles, por ejemplo, ¿no? Entre la espada y la pared, que también te puede venir muy, muy bien para... ¿Yo qué hago ahora? Si no puedo, estoy indefenso, no puedo hacer nada. Sí. Sea como sea, estoy rematadamente mal. Ujú. El Sí. parque podría ser una especie de tártaro encubierto. Tártaro, desde luego, es, aparte del... Bueno, no sé si como tal... Sí, creo que también hay una deidad, pero el Tártaro como tal es un infierno de sufrimiento, lo cual sí, 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 es un tártaro. Al mismo tiempo que está muy idealizado, es que esto es una... Sí, Son dos ideas también contrapuestas, ¿no? Igual que hemos hecho antes con Afrodita y con Apolo, pues también sí. esta parte es muy contrapuesta. Por un No, lado no, está muy bien es con adornado. Artemisa, no es con Afrodita. Uy, Cuidado. perdón, Artemisa, sí, tienes razón. Igual que antes era todo pues muy salvaje por un lado y todo muy científico por otro, aquí tenemos pues el deseo, por un lado, algo en lo que yo me siento cómodo, en lo que yo me llevo un premio, pero al mismo tiempo puede ser un sufrimiento para la máquina o un propio sufrimiento para el visitante. El visitante generalmente no acaba sufriendo, suele ser la máquina, pero hemos visto que sí. Por ejemplo, en esta segunda temporada, Logan, que es el hijo del dueño o Sí. del creador, pues lo quiere testar, lo quiere probar y resulta que acaba teniendo un sufrimiento brutal a manos de su supuesto mejor amigo porque quiere, bueno, al final acaba siendo el Harris, ¿no? Sí. El que acaba, pues eso, pasándose el juego y queriendo volver a pasárselo 40.000 veces si hace falta. Y el querer más, ¿no? Este personaje vaquero que hemos visto. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy curioso, en verdad, porque hay muchísimos planteamientos distintos. Hay algo que a mí no me... o no sé muy bien cómo justificarlo. Seguramente habrá alguna referencia que yo no pillé. A lo mejor tú sí lo pillaste. Cuando aparece Maeve, que es capaz de controlar a otros Mm. androides a voluntad, Bueno, y eso, por- ¿a qué puede hacen ser mucha... debido? Pues mira, en el Cyberpunk, claro, muchas veces, bueno, de hecho, Metallica te suena, ¿no? Sí, claro. Bien, hay una canción que se llama Master of Sí, Puppets. Bueno, sí, sí, Master... Ah, en hostias. Ghost in the Shell también hacen referencia, ¿no? De hecho, muchas veces se hace Master of Puppets como el creador de de las marionetas, pero también puede ser aquel que maneja los hilos. Ajá. ¿Cuál de ellos es? Ah, O son los dos?
Buena, Es que es una doble referencia. Claro, a lo mejor ella es creada, pero maneja ciertos hilos. Y por otra parte, mm, el creador inicial sería Ford, pero ¿también está manejando hilos? ¿O es el Hombre, entiendo único? que ahí está la contraparte de Clementine, que hace lo contrario a lo que hace Maeve. Claro, sí, sí, siempre vas a tener alguna contraparte. Eso, eso que no te quepa duda. Ujú. No, Vale. están los que manejas, o sea, los que manejan los hilos y los que son usados. Porque siempre necesitas a alguien que utilice. Entonces, sí, sí, es una referencia tremenda. Ujú. Respecto, digamos, a la puerta, que vendría a ser una especie de mundo digital que fue diseñado por Ford, cuando ya de alguna manera todo el percal se levanta todo el pastel y se ve, se dice que es para que los anfitriones puedan vivir libres de los humanos, que se supone que esta es la idea que tenía Ford en un principio. Esto a Dolores no le convence. O sea, no está de Claro. acuerdo y considera que eso no es el mundo real porque ha sido diseñado por seres humanos. Ella quiere ir al mundo real. Ella que, por cierto, sí estuvo en el mundo real en algún momento porque se nos enseñan flashbacks Ajá, en los efectivamente. cuales ella estuvo porque la utilizaban en algún momento o lo que fuera. Y lo que busca, en cierto modo, es acabar con el mundo de los humanos. Ella es consciente de que no puede iniciar una rebelión porque yo creo que sabe que vendrían ejércitos de seres humanos a acabar con todos los anfitriones. Por tanto, ¿qué pienso yo que buscaba realmente Dolores? Buscaba la manera de intentar salir del parque. Ujú. De hecho, No, Maeve no también. necesariamente de confrontar, es decir, aunque hay confrontamiento, aunque hay una especie de rebelión de las máquinas, esas máquinas son peones. Claro. Fíjate, has hecho, fíjate, por el título, referencia a una de las películas de Terminator, ¿Cuál? ¿no? La rebelión de las máquinas. Ah, sí, sí, es verdad, Claro, la tercera de fíjate, Terminator. fíjate hasta dónde hemos llegado. Antes lo hemos mencionado y aquí volvemos, ¿no? Sí. Aunque sea la cuarta, muchas veces la dicen que es como la peor, yo no sé, porque Bueno, la verdad es que es diferente. La cuarta es es distinta. diferente. Pero bueno, ahora se ha vuelto otra vez, creo que a reiniciar con esta saga. Y Sí, yo y no aquí ha sido lo sé, peor que han podido hacer. sí, yo lo hubiese dejado ahí, yo creo. A lo mejor Sí. continuaría en el futuro y para luego enlazar con la primera, es porque se puede volver a hacer un ciclo. No, Pero han hecho cosas muy raras, es decir, reiniciar Terminator es muy sí, difícil. Es decir, bueno, reiniciar cualquier saga que en su día tuvo éxito, a mí personalmente me parece un error. Lo que hace falta es tener ideas nuevas o ideas que en su exacto. momento no tuvieron mucho enfoque. Westworld es un ejemplo de ello, e intentar Sí, darle un toque diferente. Hoy día que existen medios para poder hacer bien las cosas, claro. al menos desde el punto de vista de los efectos especiales, es el mejor momento para ese tipo de sagas que a lo mejor no tuvieron mucho éxito en los 70 o los 80, pero claro, es que el problema es que Terminator sí que tuvo éxito, Mucho. Robocop también tuvo éxito, y como Desde ya la primera, que a lo mejor es la menos conocida, o de las no tan conocidas, como las primeras, ¿no? De querer matar a la futura madre, y luego ya, pues, como se va viendo, pues, el mandar al futuro al robot, perdón, al pasado, sí, son, claro, además durante varias veces, y no siempre con el mismo rol. Primero como un asesino, las otras tres veces es como un asesino para salvar al, al propio, no, no diría al propio creador, pero aquella persona que debería haber sido muerta y que luego resulta ser también el protector durante una buena saga. Y en la quinta, que tendría yo en mente, pues se podría ver como aquel inicialmente asesino en las tres siguientes protector volvería a ser el asesino. Podría darse ese caso si se hubiese seguido el patrón que tenía en mente, ¿no? puede Es ser, sí. decir, se supone que es el que acaba matando, o uno al menos con el mismo modelo, con lo cual si es el mismo modelo podría darse el caso de que fuese el mismo Terminator el que acabe con nuestro querido John Connor, ¿no? John Connor. Sí, Sí, sí. esto daría para mucho, además. O sea, tenemos pendiente hacer algún día explicar Terminator. Es decir, no, No estaría mal, no estaría mal. porque esto da para un podcast aparte. Da, da, da. Esto da para un podcast aparte y sí se podría hacer pero eso deberíamos encargarnos en otra ocasión. Pero vamos, está bien, la idea es buena.
Al final, digamos, de la segunda temporada de Westworld, lo que acabamos encontrando es que Dolores escaparía del parque con el cuerpo de Charlotte, que para quien no se haga ahora mismo mucha idea y tal, se supone que es la que controla el parque, o una de las personas que controla el parque, que sería, digamos, escaparía con este cuerpo. La mente de Dolores está impreso en un cuerpo en un cuerpo robótico con las mismas características que las de Charlotte. Escaparía del parque con 5 mentes distintas de otros robots. Eso es algo que me percaté. Una de ellas es la de Bernard, por narices. Habría que saber cuáles son los otros 4. Yo entiendo que otra de ellas tiene que ser la de Ford. Podría ser, perfectamente. Y las otras no tengo ni idea cuáles pueden ser. Habrá que ir viendo y tal, pero eso imagino que se sabrá en la tercera temporada. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. La tercera temporada se supone que aquí ya empieza sí o sí la rebelión de las máquinas, como tal, dirigida por Dolores. Sí, habría que ver qué año es, pero sí, se ve que es en un futuro relativamente, bueno, a lo mejor no tan lejano, pero relativamente lejano y muy futurista, como hemos dicho al principio. Sí, claro, aquí la cuestión es, si has visto el primer episodio de la tercera temporada, me comentaste, claro. Sí, hay un elemento en ese episodio, para aquellos que no lo hayan visto todavía por alguna razón rara, entiendo que no hayáis querido continuar con la segunda, en tercer capítulo, porque no están a lo mejor subtitulados en castellano, que es lo que a mí me ha pasado. Claro, de momento. Luego cuando, Sí, efectivamente, cuando pero lo en doble. ese primer capítulo hay una referencia a Yo Robot muy clara. Que Tiene referencias a un montón de hay una cosas. inteligencia artificial que aparece allí que recuerda mucho a Vicky en Yo Robot. Es decir, en Yo Robot era una especie de esfera como cristalina y aquí te pone una esfera negra, enorme. Es decir, yo ahí veo una pequeña referencia a eso, que yo entiendo que ahí debe haber algún tipo de cosa, o sea, no recuerdo ahora mismo qué era lo que buscaba Dolores, pero sí sé que buscaba algo importante allí, que era muy importante para su lucha, de alguna manera. Es decir, ahora mismo, bueno, en ese mundo hipotético futurista, Claro. que nos menciona Westworld, ¿los humanos son dependientes de las máquinas o las máquinas son dependientes de los humanos? Esa es otra gran pregunta. En Matrix la hacen, en Ghost in the Shell la hacen, aquí la hacen. Eh, claro, ahí te da pues la lucha entre la libertad y la dependencia. Eso es una constante también en el mundo cyberpunk, ¿no? Sí. ¿Eres libre o no? ¿Dependes de otro o no? Mm, va a Sí, ser una porque constante. aquí, Va a por ser una ejemplo, algo constante. que no se menciona nunca dentro del mundo cyberpunk es la idea de los supuestos dioses. Claro. Digo dioses en los que son los creadores de estos androides, autómatas, etcétera, que están ahí al fin y al cabo. Es decir, ¿son Arnold y Ford dioses de algún modo? Porque han generado vida consciente. Bueno, Mm, vida, han claro. generado un ser consciente. Claro, esa es una pregunta que también es muy constante. De hecho, se podría, digamos, hacer referencia pues, a los dioses y quién sabe si a los titanes, en el sentido, es verdad, Dios, por así decirlo, es el Dios creador en el mundo cristiano. Sí, Pero, claro, si nos vamos al clásico, en el mundo clásico, los dioses no dejan de ser hijos de la segunda generación de titanes. ¿No? Están sí. los titanes originales creadores, Sí, luego está pues Cronos, sus hermanos y demás, y bueno, a partir de Cronos devorándose a su hijo, ¿no? sí. Vamos, algo más goyesco imposible, ¿no? En este caso Saturno, si se le quiere romanizar, hasta que tiene su propia rebelión por segunda vez, ¿no? La primera, los orígenes o sea, los originales con sus segundos titanes, Uh-huh. y estos sus segundos titanes con los gigantes y con los dioses. Los dioses obviamente se ponen en el pedestal. Me pongo Uh-huh. arriba porque yo soy el más, ¿no? Soy el supremo.
Ahora, se puede ver como yo soy tu jefe porque yo te he creado, pero también se puede presentar como si yo me rebelo y soy superior a ti, ¿acabo siendo tu Dios? Es decir, ¿cuál cogemos, la cristiana o la mítica clásica? Es Esto que es una... depende también de. Es que son concepciones distintas. El Claro, claro. planteamiento, el Pero yo creo que planteamiento pagano está hecho griego aposta. plantea que el orden se crea a partir del caos. Sí, 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 En el claro. planteamiento judeo-masónico, o sea, judeo-masónico, no, judeo-cristiano, Judío cristiano, lo que plantea es que el orden se genera a raíz de un ser poderoso, que vendría a primigenio. ser Dios, o Dios Padre, Sí, sí, que es quien crea la vida en diferentes días y al final crea al ser humano a su imagen y semejanza. efectivamente. Y ahí Claro, está otra disputa, ¿no? ¿Qué Dios es el que yo creo que hay una mezcla de ambas, porque en cierto va? modo el Efectivamente. caos acaba generando un nuevo orden. Eso por Es un decir, lado, claro. las La máquinas en rebelión, teoría se la supone. rebelión, por un lado, va a generar otro submundo, otra serie de patrones al Sí, rebelarse. Y por otro lado, claro, los humanos han creado a estos robots, se han rebelado y los que se está dando ahora una guerra, pues entre los propios creadores y los propios rebeldes. sí. ¿Y quiénes son los que van a ganar? Pues de momento no se sabe. Pero hay indicios en los que hay veces en los que los propios rebeldes están ganando, ¿no? Sí, yo creo que ahí, si te has fijado, que mucha gente no se habrá percatado, cosa que veo lógico por otra parte, pero si te fijas en la intro de la tercera temporada, nos está dando pistas de lo que puede pasar, o por lo menos creo que los creadores nos lo han dejado caer ahí. No sé si en las anteriores temporadas lo dejaban tan claro, pero aquí te Yo dejan creo que no lo dejan tan planteamientos. claro como ahora. Pero aquí te lo dejan como más claro, es decir, por Claro, porque ha ejemplo, habido... aparece un ave que se está como quemando cuando se acerca al sol, una referencia a Ícaro, Mm. bastante descarada, por así Sí, ese decirlo, llega... Uy, águila, ¿verdad? o Que la sale de volando al principio. un autómata que se está, el autómata típico de Westworld, que Ujú. aparece al principio de todas las estas, que se está hundiendo en lo que parece ser sangre. Sale en fondo rojo, eso nunca había aparecido. El fondo rojo, que se derrama generalmente cuando hay una guerra, ¿no? Sí, La sangre llama sangre, se dice mucho. sí. A ver, también puede Pues haber una concepción aquí, pero aquí habría que meterse ya en filosofía marxista, es decir, una concepción de lucha de clases y demás, una puede clase que está mezclarse, ¿eh? oprimida por otra que la está oprimiendo. Puede mezclarse. Ten en cuenta que incluso la primera temporada, Ujú. cuando en cierto modo se hace una primera rebelión, sí se hace una serie de comuna, por así decirlo, entre varios robots para conseguir su objetivo. Sí, ¿No? Tú tienes a Maeve, tienes al vaquero que se enamora de Maeve, Clementine no se da cuenta de nada. Y hay ciertos patrones que se puede hacer referencia al comunismo. Otros patrones que se puede ver, por ejemplo, es en un mundo feliz. En un mundo feliz, pues se hace, fíjate, incluso en esta tercera temporada también, ves que meten algo, una especie de droga en la boca. Es que sí, es curioso, verdad. ¿no? Sí, El, algo parecido al Soma, sí. el soma, efectivamente. Sí, es verdad, Lo es cual, parecido. claro, en un mundo feliz, ¿estás feliz por la propia droga que consumes o estás feliz porque realmente te sientes feliz en ese mundo? Uf. Realmente no se enseña mucho del mundo de los humanos, al menos hasta el momento. Se ha enseñado más bien la visión que tiene el personaje de Aaron Paul, Ujú. que todo el mundo recordará por Jesse en Breaking Bad. Justo. Yo creo que, fíjate, no sé si será cierto, pero creo que el que Jason Paul o Jesse va a ser el propio Arnold, ¿no? Me parece. O sea, perdón, Ford, el que ahora están intentando contratar y que, bueno, él lo intenta, de momento no lo consigue, pero yo creo que va a acabar dentro y va a ser el propio Master of Sí, a Puppets ver, tiene claro, pinta de que tiene va a pinta, estar metido en esta guerra de algún modo u otro. claro, efectivamente.
tiene pinta. O que a lo mejor le enseña a Dolores quizás que los humanos no son todos iguales, quizás, que le ponga un punto de inflexión de que no ha conocido a todos los seres humanos del mundo como para poder juzgarlos y querer cargárselos. Esa puede ser una contrapartida muy interesante. No sé si la Sí, pero jugarán. puede ser, pero de todas maneras, claro, Dolores, fíjate, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Dolores se llamaba Lola, pero bueno, dejando este punto de los suaves a un lado, joder, Sí, dolor, es lo primero que te viene, dolor, me duele, me hace daño, es dañino, es nocivo. Es lo que ha estado sufriendo entre las veces que la han reprogramado, la han traicionado, lo que sería el sí, sí, propio Ed le ha Harris en pasado el de todo. pasado. Ed Harris acaba matándola supuestamente en una de las historias. Él se revela muchas veces y, bueno, tienes posiblemente sus conflictos con otros robots. Y claro, ya está hasta las narices. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué quiero salir? Con tanto dolor que tengo, ¿por qué no consigo mi propio poder por mí mismo una vez incluso fuera? Mm, Siendo también otra controladora, ¿no? sí. Sí, sí, es impresionante hasta el punto en el que han llegado. Es tremendo. No, no, desde luego. Yo no sé si terminará aquí la serie. No tiene pinta. No creo que No la tercera creo, no temporada creo, sea la última. no Yo creo que creo. va a haber por lo menos una cuarta. O incluso una quinta, no sé, eso ya es pensar Sería muy a largo alargar mucho, plazo, yo creo, pero, ¿eh? pero cuarta yo creo que sí, ¿eh? Es decir, sería mucho alargar, pero yo creo que esta tercera seguro, vamos, en la cuarta yo diría que también, porque no se ha dicho en ningún momento que esa temporada final, ni tiene pinta de que esto vaya a ser el fin así a priori. Así que en Claro, principio debería haber una cuarta temporada. Espero que... A ver, hay capítulos que son un poco lentos. Esto es algo que no sé si lo hemos dicho al principio, pero es importante recalcarlo. Que hay capítulos que son un poquito lentos, pero yo creo que son necesarios para entender la complejidad de la trama. De todos modos, HBO está acostumbrada a tenernos sí, acostumbrados a capítulos. hacer tramas bastante complejas, ¿no? Sí, Bueno, y esto yo lo puedo ver así, pero también se puede ver así, es qué pasará, ¿no? Hacer nuevas teorías en referencia a cosas que hayas visto, por ejemplo, en el pasado. Juego de Tronos ha sido un claro ejemplo ese en es el un, cual, ese es un tema que habrá que tocar. claro, entonces tú tenías, por ejemplo, una serie de ideas, yo tenía otras, al final no terminó ni para ti ni para mí, ¿no? Yo creo que para muchos, vaya Sí. mierda, el final no tenía que haber sido así. Bueno, Aquí tengo muy es difícil algo que saber busco, ¿no? cómo puede acabar la cosa. Aquí yo lo veo muy difícil. No tengo muy claro si ganará Dolores, si ganarán los humanos, si habrá una tercera circunstancia que no sabemos. No tenemos ni idea realmente de cómo puede acabar esto a día de hoy. Claro, no, de momento no. Teniendo en cuenta, vamos a ver, coges, por ejemplo, Juego de Tronos. Juego de Tronos, otra vez, aunque sea, duró 8 temporadas. Sí, 8 temporadas comparado con 3, es el doble y casi el triple. El ritmo que tiene aquí es verdad que hay veces que puede ser muy enrevesado y a veces un pelín lento porque te pierdes, ujú, pero cuando ya vas encajando en los episodios finales de cada temporada, vuelves a encajar, ¿no? O sea, es como una especie de puzzle por temporada, es tremendo. sí, Cosa que, por ejemplo, no ocurre en muchas series, ¿no? Suele ser mm, más lineal, con algún sí, flashback o algo parecido, pero sí. suele ser más lineal, aquí no tanto. Esto es algo Pero que, aquí bueno, no se hace mal, por ejemplo, en no, 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 series. no, no, Si tú has visto The Witcher, por ejemplo, no, todavía no lo he visto. está fatal contado desde el punto de vista narrativo. Claro, pero en definitiva, hay muchas maneras de narrar. Cualquiera, tú puedes empezar desde el inicio, tú puedes empezar desde el nudo o puedes empezar desde el desenlace. ¿Está mal? No. Aquel que haya visto, por ejemplo, a sospechosos habituales, Mm. mira a ver qué nota tiene. Es que Ya, sí. es muy buena. Y empieza prácticamente por el final. Sí. Es Ha- malo, ¿no? Hablando de nota, que esto también es importante, hay que mojarse. ¿Qué nota le das a la serie hasta la fecha? Pues a lo mejor le daría un 7,8 más o menos.
que es difícil. Habrá que verlo como sigue. O sea, yo le doy Claro, yo buena tengo nota. la teoría de que es una serie como entre notable y muy buena. Así que un poco basándome en los parámetros de Film Affinity, de lo que se considera que es bueno, de lo que es notable, etcétera, yo le daría un 8,5. Mm. Sí, es Film que luego Affinity le habrá que pone un ver. 7,5, ¿eh? Sí, sí, no está nada mal, oye, 7,8, 8,5, tal. O sea, No va a sé si ser son, no son una notas buena, interesantes. va a ser una buena serie, en definitiva. A no ser Sí, que hagan algo catastrófico en esta tercera o en progresivas, debería tener muy buena nota. sí. Bueno, pues yo diría que poco más hay que añadir. No sé si quieres decir alguna cosa más, alguna referencia que a lo mejor no hayamos mencionado, que se nos haya ido, o lo que sea y demás. Mm, Pero yo creo que por mi parte yo he finiquitado. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Así que, bueno, esta es la Cosa Nostra. Bienvenidos a aquellos que quieran vernos en este canal. Y bueno, pues si queréis dejar alguna idea más que se nos haya podido escapar, que siempre puede ocurrir, ya Sí, sí. sabéis. Ya sabéis, darle al like y Y suscribiros, suscribiros. compartir a saco y, bueno, sí, creo que lo he dicho antes, pero vamos, suscribíos al canal, por favor. O sea, esto es muy importante, por favor. O sea, toda ayuda Es siempre es necesaria. bienvenida. Así Sí, que sí. nada, apareceremos lo antes posible con otros temas. Si alguien quiere proponer temas, que lo deje en los comentarios, que esto también es importante para hacernos también una idea sobre qué series, pelis, videojuegos, etcétera, queréis que hablemos o de cualquier tema. Es decir, estamos abiertos a hablar de temas varios. Sobre todo si conocemos el material, lo haremos. Si no, pues costará más tiempo, pero Bueno, y como es la Cosa Nostra, hay que decir que no solamente somos nosotros dos, sino que puede aparecer alguien más, ¿no? Esto sí, sí, está abierto en todos los sentidos. sí, sí, aquí puede aparecer más gente, ya veremos a ver si... Yo creo que sí que vendrá más gente, pero en principio estaremos por aquí tú y yo. Habrá otras veces que a lo mejor aparezcas tú, otras que apareceré yo solamente, por la razón que sea, pero vamos, la idea del formato vendrá a ser esta, que haya dos o más personas hablando sobre un tema, que yo creo que es algo que en YouTube, no digo que sea innovador, porque no lo es, pero no mucha gente hace esto. Ujú. Y yo creo que eso también es importante, porque a una persona se le puede escapar una serie de cosas, pero a dos es más fácil que atar cabos, de alguna manera. Así Mm. que poco más que agregar, cuidado mucho y nada, estar atentos al próximo episodio. Un Hasta saludo y hasta luego. otro.